Bien, era el reporte que daba cuenta de estos 3 años que han pasado desde la detención y cautiverio de Alex Saab, el enviado especial de Venezuela. Un 12 de junio, mientras repostaba combustible en Cabo Verde, fue detenido y desde entonces ya han pasado 3 años y Venezuela exige y reclama su liberación. Para conversar sobre lo que ha sido este proceso de reclamo por parte de nuestro país, los argumentos para exigir su liberación y también el proceso que se ha desarrollado en torno a este caso de solidaridad internacional. Tenemos aquí como invitado a Wilmer de Pablos, analista y también ha sido diplomático, y con él queremos repasar también esa experiencia y ver si en otro momento ha sido posible una situación como esta. Pero damos la bienvenida a Wilmer de Pablos acá al Mundo en Contexto. Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación. Por supuesto, El Mundo en Contexto, un programa que todos los días nos lleva a eso, el contexto mundial, ¿no? Y nos pone al día con toda la información internacional. Lo primero que hay que decir a los usuarios y usuarias que nos ven a través del canal del Estado es que estamos en presencia, después de 3 años, de un vil secuestro, porque no es otra cosa, es un secuestro que se le hizo a un diplomático en funciones, ¿sí?, por no dejar que él trajera medicina, que trajera combustible y además que trajera alimentos a este país en un momento tan difícil como se vivió en los años anteriores. Wilmer, para la audiencia que no termina de estar a lo mejor muy familiarizada con el caso de Alex Saab, en que le pueda llamar la atención el término secuestro, porque en las informaciones, en la narrativa de los medios de comunicaciones internacionales se habla de detención, de juicio, proceso judicial. ¿Cuál sería la diferencia y por qué remarcar que no es lo mismo un secuestro o retención o detención del enviado especial Alex Saab? En principio, entender que Alex Saab no cometió ningún delito, o sea, no está una conducta tipificada ni en el orden nacional de Cabo Verde ni internacional. De hecho, ni siquiera existía una orden de captura, una orden de código rojo. Y además de eso, el momento de su detención, el momento de su primer secuestro, que fue en Cabo Verde, fue apartada de todo lo que es el derecho nacional y el derecho internacional, pero además de eso se comete un segundo secuestro cuando, sin que medien convenios o tratados internacionales entre Cabo Verde y Estados Unidos, se haga una supuesta extradición. No, ahí no estamos en presencia de ningún hecho jurídico ni ninguna institución jurídica, estamos en presencia de un vulgar y vil secuestro en contra de un funcionario que cumplía funciones humanitarias. Aprovechando tu experiencia, porque has sido diplomático de Venezuela, representado diplomáticamente en nuestro país, tengo entendido que en Eslovenia, una ex república yugoslava, ¿tú te hubieses imaginado una situación como esta de que un funcionario diplomático con inmunidad hubiese podido estar sometido a la situación a la que está actualmente Alex Saab? Ni como analista geopolítico, ni como jurista que soy, y mucho menos como diplomático, puedo imaginarme, ni siquiera cuando uno trata de hacer análisis dentro de la lógica del sentido común, de las máximas de experiencia, que es el trípode de la aplicación de la justicia, o de cara al derecho nacional o al derecho internacional, es posible encontrar una explicación a esta actuación que no es más que una actuación arbitraria del gobierno de los Estados Unidos, pero que además, Carlos, hay que rescatar la declaración del día sábado de Donald Trump en Carolina del Norte, que en un mitin político, de una forma tranquila, sin ni siquiera sonrojarse, confiesa, ¿no?, que Venezuela estaba lista para el colapso, es decir, el alfil que el gobierno tenía, como en el ajedrez, para esquivar las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, lo visualizaron los organismos de inteligencia y entendieron que lo tenían que sacar de la jugada de inmediato, porque por supuesto estaba llegando alimento, estaba llegando medicina, estaba llegando combustible, porque el presidente de la República, hábil como es, todo un estratega, estaba haciendo todo lo propio para que nuestro pueblo no sucumbiera ni en la hambruna, ni en el caos que ellos pretendían. El colapso al que hace referencia Donald Trump es el colapso que ellos pretendían, por supuesto, para que se genere una guerra civil en Venezuela, con la intención de llegar diciendo, por ejemplo, que ellos vienen a traer democracia y a garantizar derechos humanos. Pero mira el otro contraste. Hoy tenemos en Venezuela nada más y nada menos que al presidente de la República Islámica de Irán, ¿sí?,
Y fíjate el contexto y el manejo distinto del derecho internacional público, del lado distinto al mundo unipolar, hegemónico, que han dirigido durante estos años Biden, Obama o Trump. Fíjate cómo él se acerca y hoy se firman, por ejemplo, 25 memorandos de entendimiento para intercambio de salud, de economía, en finanzas, de alimentos, de todo esto. Fíjate el contraste entre el mundo que hoy en decadencia arbitrariamente secuestra a nuestro diplomático Al-Assad y por el otro lado tenemos, sí, al nuevo orden mundial, al nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. En ese contraste que hace muy importante la narrativa, porque a pesar de todo este inventario que estás describiendo de acuerdos firmados entre Venezuela e Irán, en la narrativa occidental Irán es parte del eje del mal. Y traigo a colación el término de la narrativa porque ha sido también clave en el caso de Alex Saab, porque su detención no fue caprichosa. Antes hubo una preparación del terreno en el ámbito mediático para justificar su detención. Y te quiero preguntar a este respecto, el papel de los medios de comunicación para preparar el terreno de la detención, que desde Venezuela se ha remarcado como secuestro. Sí, por supuesto cuando tú dices y aludes al eje del mal, porque así nos llaman, ¿a quién nos llaman los ejes del mal? Casi que a todos los estados miembros de la OPEP, que son petroleros, que tienen reserva o por lo menos que tienen tecnología importante a los efectos de procesar el petróleo. El fondo último del secuestro de nuestro diplomático Al-Assad no es otro que petróleo. Cuando nosotros hoy, por ejemplo, leemos un extraordinario artículo como el de Fernando Travieso, hoy, que escribe siempre en materia petrolera y que además invito a todos a que lo busquen y lo lean, que además son artículos muy cortos, muy claros, transparentes, llanos y potables, él nos hace referencia a 3 elementos fundamentales. El primero de ellos, que las reservas que todos estos países industrializados tienen, se les están agotando. Los más expertos dicen que no llega a 3 décadas, ¿sí? Y la mayor reserva de petróleo la tiene Venezuela. Entonces, el fin último, el hecho último de todo esto no es otro más que energía, petróleo. Y específicamente por eso es que en este momento ese eje del mal casualmente lo constituyen países petroleros o que desarrollaron la industria petrolera, pero que no le son afines o no se subordinan al hegemón norteamericano, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y todos sus aliados, que es lo que nosotros conocemos como el mundo unipolar. En este caso no es petrolero, pero es una potencia económica y que va en vísperas, le hace sombra y de superar a Estados Unidos, como es el caso de China, que estaría incluido en esta narrativa de los Estados Unidos. Volviendo al caso de Alex Saab, la importancia también de la movilización de la opinión pública para contrarrestar la narrativa negativa en contra de Alex Saab, que también es la narrativa en contra de Venezuela, y la importancia de mantener esta movilización de opinión pública a través de las redes sociales, de otros medios convencionales, y de concitar que se sumen más personalidades a esta causa. Nosotros debemos recordar que el capitalismo tiene 5 monopolios, del que nos habló siempre Samir Amin, el de las tecnologías, el de la guerra, el arsenal nuclear, el de los recursos naturales, el de la banca y la finanza, y el monopolio de la comunicación, que realmente es el monopolio de la desinformación, sus laboratorios y sus anclas, que lo que hacen es preparar antes de cualquier actuación belicista, de guerra, de intervención, o en el caso de Al-Assad, venían preparando toda la matriz de los testaferros del presidente Nicolás Maduro. Esa era la narrativa, ¿sí? El hombre que hace negocios para Maduro, esa era la narrativa. Pero todo eso se va cayendo con el tiempo. Y por supuesto, uno tiene que distinguir y analizar entre la narrativa occidental, ¿no?, que está fundamentada en la mentira, frente a la narrativa que realmente comunica. Por eso es que decimos con propiedad, corporaciones de la desinformación frente a los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación no pueden hacer un trabajo solo, por eso los grupos de solidaridad que acompañan al movimiento Free Al-Assad en todo el mundo, creo que superan los 33, porque además ahí hemos visto intelectuales, cultores, cantantes, gobiernos, presidentes, y por supuesto el trabajo comunicacional no lo puede solamente hacer la maquinaria, sobre todo cuando uno de los monopolios más fuertes del capitalismo es el monopolio de la comunicación, que además dirige, como lo dice Fernando Buenabad en semiótica,
todos los dardos están dirigidos a la mente de los pueblos para poderlos manipular. Chávez nos enseñó, por supuesto, a discernir, a distinguir de esas corporaciones de la desinformación, ir a las fuentes y tratar de manejar lo más cercano que podamos la verdad. Pero ese caso es un poco complicado cuando ya las personas han asumido y comprado la narrativa negativa en caso de Alex Saab y también contra Venezuela, y en donde ya han sido sugestionadas con ese discurso, lo que hace doblemente o triplemente difícil el trabajo de propagar o de difundir la verdad, ¿no? Acabo de recordar la obra de Eric Rodríguez llamada La disociación psicótica, que es cuando la narrativa, el hecho desinformativo, las corporaciones de la desinformación llevan la psiquis del colectivo, la sacan del contexto, la descontextualizan totalmente de la realidad para que de esa forma sean vulnerables y manipulables. Y por eso yo siempre he creído que en Venezuela se debe trabajar sobre una política pública que permita realmente acompañar y ayudar a muchas personas que están desafectadas realmente emocionalmente, psicológicamente. Wilmer, esta causa por la liberación de Alex Saab y las personas que se han movilizado y se han solidarizado con ella, y es tu caso también, ¿es una causa solo por un sujeto, por un hombre, o él simboliza algo más allá? La liberación de Alex Saab, ¿es defender o es también solidarizarse con Venezuela? ¿Es un sujeto o el chivo expiatorio o el objetivo que encarna una agresión que es mucho más grande contra Venezuela? ¿Cómo se desarrolla esa causa? Todos los países del orden mundial, todos los países del mundo deberían estar muy preocupados por el caso de Alex Saab. ¿Por qué? Porque en principio, desde afuera hacia adentro, vemos la vulneración del derecho internacional público, es decir, la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas. Alex Saab fue investido de la condición de diplomático independientemente de su condición de empresario, porque no se trata simplemente de una operación comercial, se trataba de una operación que implica un riesgo tremendo porque estamos tratando de evadir, o como lo evadió él, las medidas coercitivas unilaterales, es decir, la estrategia del hegemón del norte para impedir que llegaran a este país alimento, medicina y energía. Pero es que además de eso, en el hecho nacional, nosotros, por supuesto, agradecidos, porque cómo no vamos a estar agradecidos, es un principio además de nosotros, la lealtad, el respeto, la consideración y todo lo que él haya hecho para que nuestro pueblo de alguna forma u otra sopesara momentos tan difíciles, ¿no? No se trata simplemente del hecho emocional, se trata de elementos fundamentales que evidencian, por ejemplo, en este momento, como el lawfare, es decir, toda la institucionalidad de los tribunales en Estados Unidos operan en una causa que no tiene ningún sentido porque ahí no hay ningún hecho ilícito, porque además no saben, quedaron entrampados en la última decisión tomada el 23 de diciembre por este tribunal de Miami. Las actuaciones llegaron hasta ahí porque es que de verdad, Carlos, ellos no tienen cómo dinamizar ese proceso porque ese proceso no tiene fundamentos que en el derecho procesal, en el derecho legal, en la visión real del derecho se pueda actuar. Bueno, si a pesar de esas condiciones que me estás destacando, que judicialmente pareciera que el argumento y la razón estaría del lado de Alex Saab, y a pesar de esa circunstancia inequívoca, los Estados Unidos no lo liberan, ¿qué perspectivas entonces, qué razones o qué situaciones se deberían dar para que se produzca la liberación de Alex Saab y que podamos evaluarla con una perspectiva realizable? Mira, cuando nosotros vemos casos que los anteceden a la privación de Alex, hemos tenido otros casos en Venezuela donde el presidente de la República, yo siempre recuerdo una expresión que me enseñó alguien, dice, paso lento de elefante enfermo, pero seguro. Es decir, en política no todo está dicho. Y además esto es un tema esencialmente político por las razones que implican la geopolítica. El petróleo, jurídicamente no se resolvería. El petróleo es un elemento de la geopolítica mundial y lo que trataron fue de colapsar este país y Alex fue uno de los alfiles que impedía ese colapso. Por eso lo extraen, por eso lo secuestran y eso no hay que descontextualizarlo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, por supuesto,
que cuando nosotros visualizamos allí qué pudiera hacerse, entonces hay medidas humanitarias, ¿sí? Hay la posibilidad de un intercambio. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, conforme a las atribuciones que tiene el 236 constitucional, puede, ¿no?, tomar decisiones donde, por ejemplo, estos mercenarios que vinieron a nuestro país, que están condenados, que fueron juzgados conforme al debido proceso y que se encuentran cumpliendo pena, él pudiera de alguna forma hacer un intercambio. También pudiera presentarse una solución de orden político. Es ¿Y hay decir, la que en voluntad mesa, del lado de Estados Unidos de corresponder a esa iniciativa de intercambio? realmente yo pienso que van a ser las circunstancias. Van a ser las circunstancias porque Estados Unidos se encuentra en una situación muy difícil. Pero Estados Unidos ya no es una potencia económica, ya no es una potencia política, ya no es una potencia militar, entendiendo que es tecnológica y nuclear, que eso hay que respetarlo. Pero no es la misma potencia de antes. Que no es la misma potencia de antes y que además no tienen energía. ¿Sí? Y lo decía Donald Trump el sábado. Pudimos habernos quedado con todo ese petróleo y a él ese petróleo le parece malo porque, claro, acabaron Citgo y el petróleo que llevábamos para refinar era en Citgo y ese petróleo está adecuado o el crudo está y esta refinería están adecuadas casualmente para procesarlo. Pero ellos mismos en su locura y en su contradicción no se dan cuenta de lo que hacen. Pero ahí está confesando Donald Trump, ¿no? Dice él, no recuerdo la cita, algo así como, pudimos habernos quedado con todo ese petróleo y ahora le estamos pagando al dictador. O sea, esa frase en sí mismo encierra no solo el contexto geopolítico, sino además reafirma que Alex fue secuestrado. Alex fue vilmente secuestrado. Desde el punto de vista jurídico, cuando entras y analizas y buscas todo esto, no hay asidero, pero claro, está en poder del hegemón del norte, no es la primera vez que lo hacen, y entonces, bueno, ahí juega y pesa, por supuesto, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Wilmer, tú que has tenido en esta experiencia también mediática, porque tienes un programa de radio en la Radio del Sur. Realmente no tengo ningún programa de radio, lo que pasa es que siempre soy invitado a los programas especiales. Bueno, es que te sigo por redes y siempre estás en la radio. La Radio Nacional, claro. Pero tienes contacto con personalidades internacionales, claro, y en ese contacto con ellos, cuando están sensibilizados con el caso de Alex Saab, ¿qué sensaciones, qué te dicen ellos al respecto? ¿Les impresiona? ¿Estaban enterados de la situación? Y una vez que llegan a Venezuela y saben en detalle, ¿qué impresión se llevan al respecto? Muy sensibilizados con el tema de Alex Saab. Primero porque es un impacto a los ojos del derecho internacional público y todo el que maneja análisis internacionales, geopolíticos y la comunicación sabe lo que esto significa. Es la violación abierta a un documento, a una institución de orden internacional. Pero es que además de eso, el caso de Alex Saab es un caso que pudiéramos llamar en los tiempos como un caso único, ¿no? Como un caso único que se presenta y por supuesto al sensibilizarse frente a esto, porque además lo antecede otro caso, que es el de Julian Assange. Exacto. ¿Sí? Que es un caso que, aunque tiene otro contexto, es exactamente la misma jugada, el hegemón del norte imponiendo... Criminalizando el derecho, la libertad de información. Porque además, cada vez que se ve amenazado, no le importa llevarse por delante el derecho público, el derecho nacional, absolutamente nada. El hegemón del norte tiene claro que es un imperialista y los imperialistas no se arrodillan, ¿sí? Y es por esa razón que en los próximos días vamos a ver un acompañamiento de orden internacional en Venezuela. Tengo entendido, una cantidad inmensa de todo el mundo que vienen a acompañar el movimiento de Alex Saab y el lawfare que se hace contra Venezuela y contra el propio Alex Saab. Bueno, nos queda un minuto, nos dice la producción, pero antes de despedir quisiera abordar también un tema esencial del cual ayudó también Alex Saab. No solo es alimentos, no solo fue combustible, también fueron medicinas y en el contexto de la pandemia, sí, en ese momento cuando a Venezuela se le bloqueó incluso la posibilidad de acceder a las vacunas. La salud, ¿cómo fue impactada o cómo ha sido impactada hasta ahora por las medidas coercitivas y cómo contribuyó Alex Saab a mitigar el impacto? La vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, siempre nos mantuvo informados al respecto, porque además es extraordinario, porque en la medida en que tú mantienes informado al pueblo, en la medida en que se hace comunicación gubernamental, esa comunicación
que nos muestra números, estadísticas, y esto le permite sobre todo a nuestro pueblo tomar conciencia sobre la gravedad o no de la situación, y vemos cómo todos estos indicadores se movieron y cómo ella nos mostraba el balance diario de esto. Pero es que además nosotros fuimos acompañados por Cuba, fuimos acompañados por Rusia y fuimos acompañados con China con el tema de los medicamentos. Entonces, bueno, nuestro pueblo tuvo un enorme aprendizaje en este sentido del manejo de la salud en los tiempos de pandemia. Y también importante remarcar el deterioro de la salud de Alex Saab durante estos últimos meses de su cautiverio. Se ha denunciado así por parte de su familia y que ha sido esto una forma adicional de tortura por parte de sus captores en los Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha garantizado la democracia y nunca ha sido un luchador por los derechos humanos. Eso es una ficción, eso es una narrativa. Y eso lo vemos desde el nacimiento del propio imperialismo norteamericano. No hay sino que leer a John Sullivan, ¿no? Ese periodista que escribió para el New York Times cuando ellos invadieron México y se quedaron con la mitad de su territorio. Desde ahí nace la narrativa. No hay sino que ir a las fuentes y darse cuenta que desde su nacimiento, hace siglos, ellos han actuado igual. Era Wilmer de Pablos, nuestro invitado especial en la jornada de hoy del Mundo en Contexto. También hablando sobre el caso de Alex Saab y en la materia de la lucha comunicacional, la defensa de su liberación, el movimiento Alex Saab ha desarrollado una serie de producciones, de podcasts, en donde en 5 episodios han venido contando en distintas aristas el desarrollo de estos 3 años del secuestro de Alex Saab. Estos materiales, estos 5 podcasts, también van a ser transmitidos por Radio Nacional de Venezuela y también la emisora Radio Miraflores. Esto a las 7 de la noche de lunes a viernes. Ya el primero de hoy ya habrá salido al aire, queda martes, miércoles, jueves y viernes. Son 5 podcasts hasta ahora. Agradecemos la presencia de Wilmer de Pablos y bueno, ya corresponde cerrar esta emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellano Sorrosa, nos complacido siempre por el privilegio de su amable sintonía. La invitación es para que continúe con nuestra programación.